Pero vamos a lo importante, dale. Vamos. Señorita Rita Larrañaga. Ya lo corregí hoy temprano. Perdón, sí, por favor, no quiero corregirlo dos veces señora, en el mismo día. No, pero a veces el señora es por respeto. Ay, bueno, gracias. Es respetuoso. Salud mental. Salud mental. Vamos a hablar un poco de duelo para terminar este sábado de buenas ideas. En uno de los micros anteriores, cuando hablábamos con Jorgelina, ella empezó a hablar de esto de la tragedia de Calle Salta y qué terrible, ¿no? Eso. Y qué terrible para los familiares, sí. Hacer ese duelo por los seres queridos que se perdieron. Siempre con mucho respeto, hablando de estos temas que son tan delicados y que a veces la teoría es tan chiquita y parece tan insuficiente al lado del dolor que verdaderamente sienten las personas que pierden a un ser querido. Pero lo que queríamos traer hoy en este micro de buenas ideas tiene que ver con ampliar un poco el concepto de duelo, porque en realidad todo el tiempo estamos duelando, ¿sí? Bien, porque a lo mejor uno enfoca específicamente en la pérdida de un ser querido, que es un tipo de duelo y que por supuesto que ese duelo va a tener una duración completamente distinta a otros duelos. Pero en definitiva todo el tiempo duelamos, inclusive las diferentes etapas de la vida son dueladas, cuando dejamos el colegio secundario, cuando transitamos de la juventud a la adultez, cuando añoramos aquel que fuimos, ¿sí? Etimológicamente duelo... Ahí va. Ahí va. Viste que está el duelo de la ya me empieza a interrumpir. Claro, el duelo. ¿Cómo? De reto a duelo, eso. Los duelos, ¿Hay eso. algo que ver con eso? ¿No? A ver, porque bueno, en realidad etimológicamente la palabra duelo de un latín como un poco más de acá, no tan antiguo, viene de dolus, que es dolor. Sí, dolor. Pero también tiene que ver con algo del esfuerzo, de la lucha, ¿no? Si quieren, muy rápidamente, porque estamos ahí muy llegando a las 12 y quiero hablar de algunas cuestiones más importantes, pero ya en 1917 Freud, en su gran escrito Duelo y Melancolía, empieza a hablar de lo que es el duelo, como esta reacción frente a la pérdida de una persona amada, pero también él dice frente a la pérdida de una abstracción, ¿sí? ¿Qué es una abstracción? Un ideal, ¿sí? O esto que decíamos antes, la idea de la juventud, ¿sí? Cuando uno deja de ser joven y añora ese que fue. Algo muy importante, hacer un duelo no es un estado patológico, no hay que confundir duelo con patología. Hacer un duelo, en todo caso, es un proceso absolutamente necesario y ya Freud decía en 1917, mejor no interrumpir un proceso de duelo, ¿sí? No perturbar un proceso de duelo. En todo caso, dejar que eso lleve su curso natural. Y aparte no está mal hacer duelo. No, porque a veces... todo lo contrario, es absolutamente porque a veces tenemos necesario. esa cuestión de como no permitirnos, ¿no? Porque... está mal hacer un duelo, ¿no? Todo lo contrario. De hecho, el no permitirse implica que esa emoción no gestionada oportunamente después aparezca en otro momento, en el momento menos oportuno. El duelo es un proceso, entonces, que tiene un tiempo y justamente ese tiempo va a comenzar cuando alguien pierde algo que ama. Y no solamente estamos hablando de un ser querido, sino también que uno puede perder un trabajo, o un amor, o alguna situación particular de la vida, así como dejar algo que uno ama de lado. Ese proceso de duelo comienza, con ese proceso de duelo se comienza algo que se llama trabajo de duelo, que va a tener diferentes etapas, ¿sí? Estas etapas no son, primero está una, después la otra, no son secuenciadas, sino que son etapas que se pueden mezclar, porque en realidad se tratan de afectos que van apareciendo durante el proceso de duelo. Lo primero que generalmente aparece ante un proceso de duelo tiene que ver con el impacto, ¿sí? La incredulidad, no poder creer que está pasando esto, ¿sí? No poder creer que esa persona ya no esté, no poder creer que ya no tengo ese trabajo que yo tanto quería. O no poder creer que ya no tengo 20 años. No querer creer también, ¿no? ¿Cómo? No querer creer. Bueno, eso es la negación, que también es parte del proceso de duelo. Después tiene que ver con el transitar ese mundo desconocido, ¿sí? No poder habituarse a esa nueva situación. Hay otro momento también muy propio del duelo que tiene que ver con el enojo, ¿sí? Muchas veces el enojo es hacia afuera, ¿sí? O al que te echó, al que te despidió, o a ese familiar, ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué no hizo el estudio que se tenía que hacer y pasó esto? Pero también muchas veces el enojo es con uno mismo,
¿sí? Generalmente cuando uno pierde un ser querido empiezan esos autorreproches y por qué yo no lo fui a visitar cuando todavía estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el mejor de los casos llega un momento que tiene que ver con la aceptación, ¿sí? Ahora bien, el duelo va a empezar a tomar fuerza y empieza a resolverse cuando uno se da cuenta de que algo de uno se muere con eso que ya no está, ¿sí? Sea con esa persona que ya no está, sea con el trabajo al cual ya no formamos parte. Es decir que algo de nosotros se perdió, y me parece que eso es la parte interesante, ¿sí? Eso de nosotros que se pierde con lo que se fue. Yo recuerdo cuando falleció mi mamá, estaba muy acostumbrada a que cada vez que yo salía del trabajo, ella me llamaba por teléfono o yo la llamaba a ella. Era como ese momentito a las 5 de la tarde del llamadito, y esos primeros meses donde ese llamado ya no era posible, era raro, ¿sí? Eso de no poder habituarse a esa situación, y que también hay algo muy propio de los duelos que tiene que ver con esas alteraciones de la percepción muy, muy parecidas a las alucinaciones, sí, que son muy propias del proceso de duelo. Estar en la casa y sentir, ay, me pareció que vino, o suena el teléfono y creer que me va a llamar mi mamá cuando ya eso no es posible. A ver, eso en un proceso de duelo es absolutamente natural que ocurra. Lo preocupante es cuando eso se cristaliza, ¿sí? Cuando yo después de 10 años aún sigo esperando el llamado de mi mamá. Cuando se extiende, digamos, exactamente, en el tiempo, se prolonga. Exactamente, Miguel, cuando se extiende en el tiempo. Estábamos diciendo antes, por supuesto que no es lo mismo duelar la pérdida, por ejemplo, de un hijo. No debe haber nada más terrible en la vida que duelar a un hijo, ¿sí? Eso tiene un tiempo y una duración de duelo completamente distinto a duelar el término de una relación amorosa, por más intensa que haya sido, aunque el tiempo y la intensidad no siempre van de la mano, pero por supuesto que hay duelos y las duraciones son completamente distintas, ¿sí? Rita, sí, perdón, dime. Risa. Quizás es medio cruel hablar de tiempos, pero bueno, me es inevitable pensar. Aquel amigo que sale de una relación, o alguien que perdió a un familiar, hay un tiempo determinado, estipulado, que vos decís, bueno, si está dentro de estos márgenes es normal, ya si pasa tanto y a lo mejor Mira, hay algo que... si tu amigo terminó una relación hace más de 1 año y medio y todavía está anclado en esa relación, y pasale mi tarjeta. Claro. Sí, porque, a ver, en una relación hay un tiempo más o menos estipulado. Si después de 4 años de haber terminado una relación uno sigue ahí como dándole vueltas al asunto, sigue anclado en eso, que el llamado, que el mensaje, y no podés avanzar con tu vida, ¿sí? Bueno, ahí es como para atender. Me parece que respecto a los duelos en relación a la pérdida de seres queridos, es un tema mucho más sensible. Me parecería hasta casi por ahí irrespetuoso decir, bueno, es 4, 5, 6, Claro. 7 años, porque es muy, muy subjetivo. Y sobre todo porque me parece que hay dolores que nos van a acompañar siempre, ¿sí? ¿Qué pasa con el proceso de duelo? No significa que uno se olvide de los seres queridos, ¿sí? No implica olvidarse de los seres queridos, sino el duelo es un proceso muy productivo, pero es un momento de producción hacia adentro, ¿sí? Lo que uno produce es el recuerdo, ¿sí? de esa persona o de esa situación. Porque yo me acuerdo que me dijo, alguien que perdió al padre hace varios años, y ella me decía, y yo, o sea, cada vez que yo me acuerdo me da tristeza, y no puedo olvidarme de esta pérdida, porque está, o sea, como diciendo, la herida quedó, quizás cicatrizó, porque pasaron los años, porque pero siempre queda ese penar. Por ejemplo, me decía, mi papá no pudo conocer a mis hijos, esas Exacto. cuestiones, ¿no? Sí. Pero no significa que no lo superó, porque ya fue, pero eso queda. Eso te iba a preguntar, si hay dolor, porque yo supongo que tiene que ver con esto de entender que va a ser un recuerdo, se va a volver a repetir, pero podría decirse que
que el buen duelo es aquel que finalizó cuando uno puede recordar sin entristecerse o no necesariamente? Creo que no necesariamente. Sí, el proceso de duelo tiene que ver con la producción de un recuerdo, ¿sí? Con poder transformar digamos, transformar a esa ausencia en un buen recuerdo, ¿sí? Y no significa que el proceso de duelo implique olvidarnos de nuestros seres queridos, sino lo que significa, ni más ni menos, es un enorme trabajo psíquico de no morirnos con ellos y de seguir viviendo, ¿sí? Por eso a veces también el duelo es va tan a contramano de estos tiempos modernos en los que tenemos que estar al palo produciendo, y que lo venimos hablando tanto en este programa. A veces es muy gracioso, se te muere un familiar y en tu laburo te dan 2 días de duelo. Como si uno en 2 días... No, en 2 días tenés que... La Organización de la Salud Mental dice que... tenés que volver a producir. Y justamente, en realidad, un momento de duelo va en contramano de la producción hacia afuera, de ser absolutamente productivo para este mundo capitalista. Uno es absolutamente productivo, pero hacia adentro. Hay como una introversión de esa energía. Toda esa energía que uno tenía depositada, acá me pongo re psicoanalítica, odio cuando me pongo así, pero es interesante. Odio, pero me pongo así. Pero toda esa energía que uno volcó, claro, en ese objeto, diría Freud, en esa persona o en ese trabajo, ¿qué hay que hacer con toda esa energía? Es como si fuese un acordeón, se repliega hacia uno tiene un momento de mucha producción en la que va a transformar esa ausencia en un recuerdo, ¿sí? A mí me parece... como para ir terminando, y así nos quedan unos minutitos para pasar alguna data más sobre este finde, que es interesante pensar que el duelo es reconocer, ¿sí? Y aceptar que perdimos algo, pero sin perdernos en ese camino a nosotros mismos. Uy, qué linda esa frase última. Y te pregunto, aunque vos ya le querés dar el cierre ahí, pero también, viste, a uno le viene con todos estos temas, situaciones familiares, cercanas, ¿no? ¿Es posible hacer un duelo? Porque a lo mejor uno se equivoca queriendo que esa persona haga un duelo. ¿Es posible hacer un duelo cuando esta persona tendría, según nosotros, que hacer un duelo por otro que todavía no dejó de estar, pero por una enfermedad como es el Alzheimer ya no está? Uh-huh. Y entonces esta persona... este otro está muy ligado, y como que y yo le digo, quizás en mi error le digo, tendrías que ver un terapeuta o algo, porque vos tenés que hacer un duelo, claro, pues porque de alguna manera ya esta persona está físicamente, pero la personalidad que hacía que ella sea lo que era no está. Claro. A ver, un trabajo de duelo no es absolutamente consciente. No es que uno dice, bueno, hoy me pongo a hacer el duelo por... son gestos, son indicios, son situaciones. Cuando uno tiene un familiar con Alzheimer, por ejemplo, y te llegás a saludar a ese familiar y ese familiar no te reconoce, ¿a ustedes les parece que uno inconscientemente no está empezando a hacer un trabajo psíquico de duelo? Claro. Sí, entonces no es necesario... ¿Cómo? Hay un mecanismo de defensa que se activa. Son mecanismos de defensa, totalmente. Entonces no es que uno recién cuando pierde el trabajo o cuando pierde el ser querido se activa el mecanismo de duelo. Por suerte hay una parte nuestra que no podemos manejar y que nos va preparando inconscientemente para todas estas situaciones, y fundamentalmente cuando uno tiene un familiar con una enfermedad oncológica o una enfermedad neurodegenerativa como es el Alzheimer o son tantas otras, uno en ese camino, en ese andar, empieza a hacer ese proceso de duelo, lo que no implica que cuando esa persona ya no esté, y ojo, en el Alzheimer, conozco un neurólogo especializado en Alzheimer que siempre me dice, mis pacientes no mueren de Alzheimer. No, sí, no sé, exactamente. O sea, esa persona probablemente pueda vivir muchísimos años. Porque físicamente está excelente. Estar físicamente, sí, pero uno va a perder esa conversación, uno va a perder ese que el otro fue. Pero fundamentalmente lo que uno pierde no es el que el otro fue, sino lo que uno fue con el otro. ¿Sí? Por eso yo decía
que lo que más hay que duelar es eso. Es cómo uno se acomodaba ante esa relación, cómo uno funcionaba en ese vínculo. Esto de el llamadito a las 5 de la tarde que ya no está. Entiendo. Uno deja de ser hijo, uno deja de ser padre, uno deja de ser amigo, uno deja de ser compañero de laburo. Entonces eso es lo que hay que duelar, lo que uno fue en relación a eso que se perdió. Claro, cuando uno dice que no, qué injusto, que esta persona ya no está, ¿me entendés? Bueno, eso, Pero- el periodo esto que yo les decía, la etapa del enojo, del Claro, pero enojo en con el realidad- otro, del enojo. Pero creo que hay un poco de en realidad no sé, es muy ¿Egoísmo? fuerte, quizás, claro. Eso quería decir, egoísmo, porque en realidad no es tanto la falta del otro, es que ya no va a ser Es más lo que parte yo de- perdí. Bueno, claro. pero si volvemos al comienzo de esta conversación y decimos que el duelo viene de la etimología que es dolor, el que se fue. Entonces, al que le duele, A uno. es a uno. Rita, como siempre, gracias. Por nada. Hoy gracias aparte Un porque placer. nos hiciste un aguante, viniste a las 9, estás acá con nosotros. Me levanté compartiste, temprano, te levantaste, un sábado. trajiste facturas, Mira, impresionante. muy bien, Hoy- 10. Hoy muy bien, 10. Con signos de admiración, viste, antes Y te sellito. ponía y sellito. Yo no soy de la época del sellito. Ah, no, en mi primaria no, no. no, yo tampoco. No, yo tampoco. Pero sé después que ahora fue, ponen. después sí era así, después era el sellito. Sí, sí, y aparte sí, había varios sellitos, depende que bueno. Depende qué. Gracias, No, gracias por porque nada. siempre todo lo que traes nos hace pensar mucho, que un poquito la idea es esto, desmitificar el tema de la salud mental, aprender, porque realmente aprendemos, y poder pensar, ¿no? Sí, sí, Pensar, procesarlo. porque todo esto nos hace pensar mucho. Se viene, lo seguimos entrando, se va a venir, estamos preparando. Charán, Por eso también vino Nate a hacer algo acá, porque no es porque vino a traernos, ahí está. No Nos es que trajo solamente factura nos vino a traer nada más. facturas, Ah, bueno. porque estamos ahí, el productor está a full con el Se tema está de involucrando nuevamente a preparar. Nunca se ha perdido, Nati, nunca, siempre no ha estado sé, presente. Estamos en esto de preparar el podcast exclusivo de salud mental. Eso va a salir, gente.